Examen de Alcalá del 23 de noviembre del 2015. Reacciones que entran, lo más importante, y lo que tienen que preguntar. Bueno, como ya sabéis, la asignatura, el punto razonable que nosotros conocemos, que hay para desarrollar todo el proceso, para desarrollar toda la asignatura, es comenzar por la química aromática. Y que en la química de la aromática nosotros tenemos la representación de 5 grandes reacciones que nos sirven para llegar a 5 grandes zonas de la asignatura. Y esas 5 grandes reacciones, la primera es la reacción de halogenación, pero por halogenación solamente se pueden introducir cloros o bromos, ya que el flúor y el yodo tienen que hacerse por descomposición de las sales de diazonio. La reacción de tratamiento con mezcla sulfonítrica me sirve para entrar en la química de los derivados aromáticos nitrados, los derivados con nitrógeno. La reacción con trióxido de azufre disuelta en ácido sulfúrico es la reacción de sulfonación, cuya característica clave es la reversibilidad del proceso. Alguna vez puede ser que nos encontremos con la necesidad de ocupar una posición físicamente con un sustituyente para que me produzca una orientación y posteriormente remover ese sustituyente, quitarlo. La reacción de acilación de Friedrich-Crafts, que tiene la ventaja de poder introducir cadenas carbonadas sin alteraciones, sin transposiciones. No así la alquilación. La alquilación ya sabéis que es una reacción muy peligrosa porque como va por carbocationes, esos carbocationes tienden a transponer. Bien, la reacción de bromación, nitración, sulfonación, acilación, alquilación, todas ellas son sustituciones electrofílicas aromáticas que ya fueron preguntadas en el parcial anterior y que por tanto es bastante improbable el que entre, el que vuelvan a preguntar. Desde la molécula de bromobenceno nos encontramos con que ellos pueden actuar por 3 líneas de trabajo. La primera sería trabajar con magnesio disuelto en éter, que nos llevaría a la formación de organometálicos, y esos organometálicos posteriormente los podrían hacer reaccionar con CO2, con formaldehído, con aldehídos, con cetonas, con epóxidos. Esas reacciones las utilizan para obtener alcoholes. Pero en la molécula de etilbenceno, que vosotros le podéis sustituir un hidrógeno por un átomo de bromo, mediante el uso del bromo 2, luz y temperatura, formaríais la molécula de derivado halogenado. Y en ese derivado halogenado alifático también os encontraríais, por reacción con magnesio, la formación de otro tipo de organometálicos, que serían los alifáticos, con el mismo desarrollo que los aromáticos. En las moléculas de bromobenceno, y vamos a pintarle un sustituyente, vamos a pintarle un metilo para que haya alguna referencia, ellos también pueden preguntaros el que las tratéis con sosa o con potasa o con amiduro de sodio en condiciones muy enérgicas, en condiciones muy duras. En esas condiciones, como el halógeno unido a un anillo aromático no se sustituye, sino que elimina, adiciona, pasando por unos intermedios tremendamente inestables, tremendamente fugaces, que se conocen con el nombre de intermedios de tipo bencino. Esta es la importante reacción de cinesustitución. Al intermedio de tipo bencino vosotros le podríais hacer la adición y entonces, adicionando en un lado un hidrógeno y en otro lado un OH, podríamos obtener, por ejemplo, una molécula de fenol, aunque se admiten las dos orientaciones, es decir, los dos regioisómeros, se me formaría el parametilfenol y el metametilfenol. En el caso de que el agrupamiento que vosotros hubierais encontrado en el benceno hubiera sido un agrupamiento electroatractor de electrones, nos encontramos con otro tipo de derivado halogenado. Cuando un halógeno está unido a un anillo aromático, ya sabemos que no se sustituye, que elimina, adiciona, a no ser que haya agrupamientos electroatractores. En ese caso, y sumando la existencia de un buen saliente, en el anillo aromático se pueden desarrollar un nuevo tipo de reacciones que son las sustituciones nucleofílicas. Y por sustitución nucleofílica, vosotros desarrollaríais unos intermedios de reacción que se llaman los intermedios de Mesenheimer. Este sería el primer intermedio de Mesenheimer, aquí nos encontraríamos el segundo, en el que tendríais que describir cómo el grupo electroatractor, el grupo nitro en este caso, está estabilizando la carga negativa por su efecto inductivo más su efecto mesómero resonante. Es decir, en el benceno nosotros nos podemos encontrar
5 grandes tipos de reacción. Ustedes en el benceno pueden, introduciendo un electrófilo, dejar un orbital vacío que está en el mismo plano que los electrones del benceno, de los restantes electrones del benceno. Y eso les desarrollaría los intermedios de Wheeler, las formas resonantes de Wheeler. Si vosotros lo que habéis hecho ha sido entrar un nucleófilo pretextando que había un agrupamiento electroatractor y que vais a concluir el proceso expulsando un ion cloruro o bromuro porque es un buen saliente, entonces el orbital no queda vacío, el orbital queda como orbital lleno. Son dos cosas completamente diferentes. El orbital vacío son los intermedios de Wheeler, se da en la sustitución electrofílica, el orbital lleno se da en la sustitución nucleofílica. Bien, y no perdáis de vista que también podemos conseguir que el orbital vacío se desarrolle ortogonal al sistema aromático cuando vosotros descomponéis una sal de diazonio. Si lo que hacéis es formar un órgano metálico, es absolutamente todo lo contrario, el orbital queda lleno. Y tampoco perdamos de vista que hay un quinto intermedio de reacción extraño en la química aromática, que es cuando vosotros lográis formar un triple enlace que está creando una gran inestabilidad y que es lo que se llama los intermedios de tipo árido. Bien, en la segunda línea, que es la línea de la nitración, nosotros conseguiríamos la obtención de la molécula de nitrobenceno. El nitrobenceno en sí pues no tiene mucha utilidad porque es un agrupamiento desactivante. Su auténtica utilidad nace de reducir el grupo nitro y transformarlo en el agrupamiento amina. La anilina, la molécula de anilina, recordad que es una molécula conflictiva por su gran reactividad en las posiciones ortopara que compiten con la nucleofilia del átomo de nitrógeno. Por eso, para hacer muchas reacciones en la molécula de anilina, hay que rebajarle la reactividad, procediendo a un proceso de enmascaramiento. Es lo que hay que hacer cuando vosotros pretendéis obtener la molécula de paranitroanilina, tan socorrida para hacer problemas de examen. La paranitroanilina ni de coña se puede obtener por nitración directa de una anilina, porque el ácido nítrico, aparte, transformaría la amina en amonio, produciría reacciones de oxidación creando estructuras resinosas. Por eso hay que tratar primero con una molécula de haluro de ácido o de anhídrido de ácido. Con el cloruro del ácido acético o el anhídrido del ácido acético podemos proceder a adicionar, eliminar clorhídrico, formar la amida, desarrollar la reacción de nitración y posteriormente proceder a la remoción del enmascaramiento por un proceso de hidrólisis. Bien, ese sería el método correcto para obtener la molécula de paranitroanilina. Insisto, ni de broma nitrar directamente una anilina porque eso está perfectamente mal. Lo mismo sucede si queréis obtener una anilina con bromo, también hay que proteger para hacer esa reacción. La molécula de anilina, recordad que pueden preguntaros dos cosas, por la basicidad y por la nucleofilia. Si os hablan de la basicidad, recordad que las moléculas de aminas alifáticas son más básicas que el amoníaco, por los efectos inductivos de las cadenas carbonadas. Por tanto, a medida que hay más cadenas carbonadas, amina primaria, amina secundaria, amina terciaria, a medida que tiene más cadena carbonada, la amina lógicamente tiene que ser más básica. Pero que la anilina es 1.000.000 de veces menos básica que el amoníaco. La anilina, 1.000.000 de veces menos básica que el amoníaco. Los agrupamientos electroatractores, como por ejemplo pueden representarse por un grupo nitro, o un grupo ácido, un grupo ciano, o los agrupamientos electrondadores, que los podemos representar por ejemplo por un agrupamiento metóxico, lógicamente alteran la basicidad de las anilinas. Les encantan estas comparaciones. Si los agrupamientos nitro en la química de los fenoles aumentaban la acidez, debéis entender que en la química de las aminas disminuyan la basicidad. Si un agrupamiento nitro es un agrupamiento electroatractorio, lo voy a decir de manera un poco gruesa, es un grupo electroatractor, está sujetando el par de electrones,
por tanto está reteniéndolos, está dificultando el darlos y por tanto es menos válido. En cambio, en los agrupamientos electroandadores nos encontramos el efecto totalmente opuesto. Un grupo electrodador lo que haría sería empujar al par de electrones para que se expulsen, para que se den, para que se compartan y por tanto aumentaría la basicidad. En la química de las aminas, ¿qué reacciones nos vamos a encontrar? Bueno, considerando que la amina es un nucleófilo y es una base, y os recuerdo que basicidad es cuando lo enfrentas a estructuras ácidas y que nucleofilia es cuando lo enfrentas a carbonos deficitarios, la molécula amina nos vamos a encontrar las reacciones donde el nitrógeno ataca a carbonos deficitarios. Por ejemplo, lo haces reaccionar con moléculas de derivados halogenados. Estas son la formación de las sales de amonio cuaternario, para posteriormente hacer las beta-eliminaciones de Hofmann. Tratamiento contra las moléculas de carbonilo, aldehído cetona. Contra las moléculas de carbonilo, entre ese oxígeno y estos dos hidrógenos, se pierde una molécula de agua y se forma la imina o base de Schiff. Si lo hacéis reaccionar con la molécula de haluro de ácido, entre un cloro y un hidrógeno se pierde el ácido clorhídrico y esta reacción es la que utilizáis para proceder al enmascaramiento de la función nitrogenada. Y por último, aunque es una reacción ácido-base, pero para que todos la recordéis con claridad, el tratamiento con clorhídrico en exceso, a baja temperatura, en cubeta de hielo picado, entre 0 y 5 grados, las moléculas de amina primaria, a ser posible aromáticas, el que sea amina primaria es absolutamente imprescindible. El que sea aromática es deseable porque vamos a hablar de los compuestos de diazonio. Los compuestos de diazonio, de natural, son tremendamente inestables. Por tanto, si son inestables, vamos a intentar apoyar todo lo que incremente la estabilidad, por ejemplo, el soporte aromático. Ya os he dicho que para hacer la reacción de diazoación se emplea nitrito de sodio, exceso de clorhídrico a baja temperatura, 0,5 grados. El mecanismo de la reacción, que os lo voy a hacer, el mecanismo de la reacción consiste en que el primer mol de ácido clorhídrico y de forma cloruro de sodio, ácido nitroso, y ese ácido nitroso se protona, oxonio, pierde la molécula de agua y forma el ion nitrosilo o nitrosonio, que es con el que realmente se hace la reacción. Vamos a pintar aquí el ion nitrosilo o nitrosonio y vamos a recordar cómo se hacía. Es muy improbable que os pregunten este mecanismo de reacción porque es bastante elaborado. Cedíamos el par de electrones, formábamos un amonio, liberábamos un protón que me regenera el medio ácido. Y esto era la N-nitrosoanilina. Bien, si la amina, en vez de haber sido una amina primaria, hubiéramos empleado una amina secundaria, hasta ahí hubiéramos podido llegar, hasta el primer compuesto, el N-nitroso compuesto. Y si os hubieran dado una amina terciaria, como no se puede devolver el protón y no se puede hacer nada en el nitrógeno, la reacción se desarrollaría en la posición para. Por tanto, ojo con eso, porque es algo que yo sé que les encanta. Las aminas primarias se diazotan, las primarias se diazotan. Las secundarias logran dar el primer paso de la reacción formando el N-nitroso compuesto. Cuando empleáis la amina terciaria, esa reacción no puede hacerse en el nitrógeno y se desarrolla en la posición para. Bien, vamos a continuar haciendo el mecanismo de los diazonos.